Buenas noches. La situación en el suroccidente del país se agrava con el paso de las horas. Hoy se acentuó el desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible por el bloqueo de la vía panamericana, que entró en el día séptimo y sin solución a la vista. Pues hoy se presentaron nuevos actos violentos, entre ellos el ataque a bala a los integrantes del ESMAD de la policía. Otro uniformado fue quemado con ácido. El gobierno advirtió que no dialogará con los indígenas si mantienen las vías de hecho. Vamos al Cauca, donde Freddy Calvache nos tiene el reporte de la situación hasta ahora. Freddy, lo escuchamos. Hola, Jorge Alfredo, María Lucía, muy buenas noches. Pues mire, por fortuna en este hostigamiento que se registró contra la fuerza pública no se presentaron ni víctimas ni heridos. Precisamente el escuadrón antidisturbios de la policía llegaba hasta la zona rural del municipio de Soares para evitar que campesinos y otras comunidades bloquearan el corredor vial que está habilitado entre Popayán y Cali cuando se registró el ataque. Como usted lo dice, el gobierno nacional ha dicho que no dialogará bajo la presión de medidas de hecho, pero las comunidades indígenas en movilización y campesinas aseguran que el balón está en el campo de juego del gobierno nacional. Los bloqueos persisten en los sitios conocidos como la María Piendamó, el Descanso y Pital de Caldono y la Agustina de Santander de Quilichao, donde permanecen miles de manifestantes. Las 3 vías que comunican a Popayán con el departamento del Huila fueron inhabilitadas. La determinación es que sigue el bloqueo y que el balón está en este momento en el campo del gobierno nacional. Es decir, solamente estamos esperando que venga. Creo que no estamos pidiendo imposibles, sino voluntad. Desafortunadamente lo que vemos nosotros es que pasan los días y hay mayor movilización de miembros del ESMAD, mayor movilización de tropas del ejército, y eso da cuenta de una respuesta militar a las exigencias de solucionar las problemáticas sociales que tenemos. Durante los últimos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, un soldado fue atacado a machete, mientras que un policía resultó quemado con ácido cuando requisaba un bus tipo escalera. Nuestro policía pues está afectado y en atención médica en la Fundación Valle de Lili en Cali. Las autoridades del departamento también confirmaron que hombres armados hostigaron en las últimas horas a unidad del escuadrón antidisturbios en zona rural del municipio de Soares. Hasta el momento se desconoce quiénes habrían disparado contra los miembros del ESMAD, que llegaron a impedir que manifestantes bloquearan el corredor vial entre Popayán y Cali. Estas personas del ESMAD fueron recibidas con disparos de arma de fuego de parte de las montañas, sin que se tenga conocimiento quiénes fueron las personas que utilizaron ráfagas de fusil para atacar a la fuerza pública. En medio de los disparos, ninguna persona resultó herida. Entre tanto, los gremios productivos del departamento del Cauca le han exigido tanto a los manifestantes como al gobierno nacional sentar de una vez por todas una mesa de diálogo para no hacer más traumático las pérdidas económicas en esta sección del país. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Pues Freddy, sobre ese punto, el cierre de la vía panamericana genera graves pérdidas económicas, alimentos represados y desabastecimiento en varios puntos del occidente del país. Sol Suárez nos tiene el panorama de los graves efectos que causa hasta el momento el bloqueo de la vía panamericana. Sol. Buenas noches, Malú. Pues el panorama es desalentador. Según el comercio, ya van en estos 7 días de paro de indígenas y campesinos 10.000 millones de pesos en pérdidas. Además, son 1.700 las toneladas de alimento que no pueden entrar al país y que vienen desde de esa zona. Y además, cerca del 70% de las exportaciones del Valle del Cauca pues están quietas, no han podido salir también por la situación. Según los productores del campo, los alimentos han subido casi el 77% de los precios y pues así, con todo este panorama, también Pasto pues no es aliviado, el panorama no es aliviado. Allá la escasez de combustible está haciendo pues que las personas estén muy incómodas, pues, sobre todo porque solamente se le puede racionalizar este combustible. Miren lo que está pasando en esta región. Interminables filas de vehículos hasta de 3 horas se observan en las pocas estaciones de servicio que venden el combustible en la capital de Nariño. Por decreto, estas solo pueden vender 10.000 pesos para motos, 20.000 para carros particulares y 30.000 para vehículos de servicio público. Entonces venir a perder un mediodía acá para hacer una cola y para mañana trabajar mediodía otra vez para venir a hacer otra cola para que le vendan otros 20.000 pesos. Pues no vale la pena, pero pues la escasez nos obliga a eso, ¿no? Afecta en todo, porque es el medio de transporte, el único medio de transporte que uno tiene y pues nos toca solventar esto así con esa escasez de gasolina y pues comprando lo poco que nos venden.
Esta es una de las largas filas que se registran en las pocas estaciones de combustible que venden este derivado del petróleo. La escasez es evidente en la capital de Nariño. Los habitantes dicen estar desesperados por el paro en el Cauca. Sube alimentos, combustible, bueno, mejor dicho, esto sube todo, ¿cierto? Entonces, no, maluco. Y esta espera, no, pues también teniendo que trabajar y tener que estar acá también. Cada día la situación se hace más compleja y el desabastecimiento de combustible más severo. De seguir bloqueada la vía panamericana, el departamento de Nariño se quedará sin combustible. Entre tanto, el Consejo Gremial Nacional, el gremio que agrupa a los 21 empresarios más importantes del país, pues asegura que no puede permitir al gobierno este tipo de acciones en ninguna vía del país. Además, solicita a todas las autoridades que se agilice los mecanismos y las investigaciones para judicializar a los responsables, porque debido a todo esto ya se ha suspendido varias misiones humanitarias para ayudar a las personas que viven en la región. Desde la sala de redacción, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, gracias. Mientras tanto, el gobierno designará una comisión de alto nivel para negociar con los líderes indígenas y que contará con la mediación de gobernadores del occidente del país. La Fiscalía anunció que tiene en la mira a quienes están criminalizando las protestas. Mientras persistan las vías de hecho para presionar, el gobierno no va a ceder en las exigencias de los líderes indígenas. Esa es una de las conclusiones al término del encuentro entre el presidente Duque y los gobernadores. Sin embargo, se designará una comisión de alto nivel que se desplazará a la zona el próximo miércoles. Para propiciar una conversación clara, pero una conversación que parta de la base que no es a través de las vías de hecho como se construye un mejor país. Dicha comisión contará con la mediación de los gobernadores, quienes señalaron que buscarán acuerdos para que se despejen las vías y el presidente Iván Duque se reúna con los indígenas. En el apego a la Constitución, el presidente de la República no puede ir en ninguna parte que existan vías de hecho. Quiere que esa mesa de trabajo haga una ruta para que de esa manera puedan lograr acuerdos y ahí sí el poder pues refrendar esos acuerdos. Aquí no estamos en una tarea de posturas de uno u otro lado, sino en buscar una solución. Es que ya el día de mañana no vamos a tener combustible en el departamento de Nariño. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que es una irresponsabilidad del anterior gobierno, el gobierno Santos, haber firmado unos acuerdos con los indígenas que no se podían cumplir. No dejaron presupuestado, no pusieron en práctica los acuerdos que firmaron y hoy pretenden entonces colocar al gobierno de Iván Duque contra la pared. Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez advirtió que se están cometiendo delitos en las protestas de este paro indígena y que habrá consecuencias en la línea de mando. Y por supuesto ellos deben entender que hay unos límites frente a los cuales la Fiscalía General de la Nación tiene que actuar. El presidente Iván Duque también se reunió con alcaldes de esa región afectada por los reclamos de las comunidades indígenas.